Domingo 1 de octubre. La carta del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 16 versos 1 y 2 indica que Pablo probablemente haya escrito Romanos en la ciudad griega de Cencrea, cercana a Corinto. El hecho de que Pablo mencione a Febe, que vivía en el Gran Corinto, establece ese lugar como el contexto probable para la epístola a los romanos. Uno de los propósitos de establecer la ciudad de origen de las epístolas del Nuevo Testamento es determinar la fecha de la carta. Debido a que Pablo viajaba mucho, conocer su ubicación en un momento determinado nos da una pista de la fecha. Pablo fundó la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero, de 49 a 52 después de Cristo. Ver Hechos capítulo 18 versos 1 al 18. En su tercer viaje, del año 53 al 58 después de Cristo, visitó Grecia otra vez. Hechos capítulo 20 versos 2 y 3. Y recibió una ofrenda para los santos de Jerusalén cerca del final de su viaje. Romanos capítulo 15 versos 25 y 26. Por lo tanto, la epístola a los romanos probablemente se escribió en los primeros meses del año 58 después de Cristo. ¿Qué otras iglesias importantes visitó Pablo en su tercer viaje misionero? Hechos capítulo 18 verso 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Al visitar las iglesias de Galacia, Pablo descubrió que, durante su ausencia, los falsos maestros habían convencido a los miembros de que se sometiesen a la circuncisión y cumplieran con otros preceptos de la ley de Moisés. Por temor a que sus oponentes pudieran llegar a Roma antes que él, Pablo escribió una carta, Romanos, para evitar que ocurriera la misma tragedia en esa ciudad. Se cree que Pablo también escribió la epístola a los Gálatas desde Corinto, durante los 3 meses que estuvo allí en su tercer viaje misionero, quizá poco después de llegar. Comillas, en su epístola a los romanos, Pablo expuso los grandes principios del Evangelio, declaró su posición respecto de las cuestiones que perturbaban a las iglesias judías y gentiles, y mostró que las esperanzas y las promesas que habían permanecido una vez especialmente a los judíos, se ofrecían ahora también a los gentiles. Hechos de los Apóstoles, página 300. Como se dijo, al estudiar cualquier libro de la Biblia, es importante saber por qué se escribió, es decir, en qué situación se planteaba. Por lo tanto, para comprender la epístola a los romanos, es importante saber qué cuestiones perturbaban a las iglesias judías y gentiles. La lección de la próxima semana abordará estas preguntas. ¿Qué tipo de problemas perturban a tu iglesia en la actualidad? ¿Las amenazas provienen más de afuera o de adentro? ¿Cuál es tu papel en estas discusiones? ¿Cuán a menudo te has puesto a pensar en cuál es tu papel, tu postura y tus actitudes en las luchas que enfrentas? ¿Por qué es tan importante este tipo de autoexamen?